Hola chavales, bueno, hoy vamos con el siguiente vídeo de la serie Betafly paso a paso y hoy vamos a hablar de la pestaña configuración. Esta es una de las partes pues más extensas y la verdad que no me gustaría hacer un vídeo demasiado largo, así que voy a explicar un poco por encima, pero me gustaría que si os queda alguna duda, si queréis que explique algo con más detenimiento, pues dejéis un comentario en el vídeo. Y bien lo resuelvo si es alguna cuestión sencilla, o bien os hago otro vídeo donde explique específicamente pues esa duda que tengáis. Y sin más, vamos a ir viendo qué tenemos por aquí en esta pestaña. Fijaros aquí arriba que tenemos, lo primero hay que leer las notas, ¿vale? Que mucha gente esto lo pasa por alto y después pues vienen ciertas dudas. Aquí lo que te dice que no todas las combinaciones son válidas, ¿vale? Y si la controladora detecta pues alguna combinación inválida o si hay conflicto, la combinación o el ajuste que cree conflicto va a quedar deshabilitado, ¿vale? Yo no puedo activar, por ejemplo, diferentes cosas que no sean compatibles. Entonces, en ese caso, esa combinación no compatible pues va a ser deshabilitada. Y esto es una mejora que se implementó, ya que antes era posible pues combinar diferentes cosas que no funcionaba y lo que acababa siendo era un desastre porque el dron no volaba bien y acababa ocasionando problemas. Y la siguiente nota informativa que tenemos nos dice configura primero el serial port antes de activar funciones que utilicen estos puertos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, por ejemplo, si yo voy aquí y selecciono un receptor serial bus, ¿vale? Que utiliza un puerto serial, si yo le doy a guardar, como no he configurado previamente los puertos, ¿vale? No me va a guardar la configuración, aquí lo veis, no ha quedado configurado. Si yo primero voy a puertos, activo el UART2 como serial RX, le doy a guardar y después vengo a configuración, aquí selecciono puerto serial y SBus, al darle a guardar, esta vez como veis sí ha quedado configurado. ¿Por qué? Porque ya he asignado un puerto para el receptor, ¿vale? Lo mismo ocurre pues con opciones como pueden ser el GPS, como puede ser el OSD y diferentes ajustes que van a utilizar puerto serial. Y bueno, vamos a empezar con Mixer. En este cuadro de aquí lo que tenemos son las diferentes mezclas según el frame y la configuración de motores que vayamos a utilizar. Por ejemplo, QuadNX es la que viene por defecto, es la que se utilizaba desde inicio en Basefly, el primer configurador que teníamos para drones de carreras. Y es la más estándar, la más típica, la que lleva casi todo el mundo. Como veis, el orden de motores es 1, 2, 3 y 4. Este es el posicionado en el frame y este es el orden pues de salidas en la controladora. Tenemos QuadNX 1, 2, 3, 4. Esta ha sido una de las últimas novedades, de las últimas mejoras que se ha puesto al software. Y es la configuración que usa por defecto OpenPilot, ¿vale? ¿Para qué nos sirve esto? Pues para cuadricópteros que vienen ya listos para volar, que vienen ya montados y que suelen tener cargado el firmware por defecto OpenPilot o LibrePilot. Y que si queremos usar Betafly con la configuración QuadNX, pues resulta que hay que cambiar los cables de salida y muchas veces resulta muy engorroso. Así que simplemente sin desmontar nada podemos darle aquí, cargar QuadNX 1, 2, 3, 4 y nos vale para este tipo de cuadricópteros. QuadNX se diferencia porque la parte frontal lleva un motor y otro en la parte trasera y dos a los lados. Este no se suele usar mucho para FPV ni drones de carreras porque en la parte delantera tiene un motor y no podemos ubicar la cámara. Sin embargo, sí se usa pues en drones acrobáticos para volar en tercera y en otros tipos de drones que no necesitan pues colocar la cámara aquí delante.
Tricopter, como veis en el dibujo, es para un tricopter con servo de cola. Como veis, S1 es un servo. Y tenemos motor 1, 2 y 3. Y el servo que controla el movimiento del motor de cola. Gimbal, aquí no tenemos ningún dibujo, pero es básicamente pues para usar la controladora como controladora de un gimbal. Hexacopter en más es este que veis en el dibujo. La diferencia es que tiene, como hemos visto antes en el cuadricóptero en más, que el motor de la parte delantera tiene un motor y en la parte trasera otro, mientras que Hexacopter en X pues lleva esta configuración en X, que lleva dos motores en la parte delantera y dos en la trasera, lo que hace que no nos obstruya la línea de visión. Y Hexacopter en H, aquí no tenemos nada, pero bueno, es un hexacopter que lleva, como bien dice el nombre, una forma de H y lleva 6 motores en un lado en línea y otros 6 motores en el otro lado en línea también. Optocopter en más, como veis también, la línea principal es un más, además tiene una X, ¿vale? Pero lo que sería la parte frontal lleva un motor y otro en la parte trasera, que es lo que le diferencia del octocopter en X, que es el mismo, pero básicamente está rotado unos 25 grados para que quede aquí dos motores en la parte delantera y no obstruya pues esa línea de visión. Al final es más o menos parecido, lo único que cada uno se comporta pues de una forma diferente. Flying Wing, que es para alas volantes, y como veis pues tenemos la opción de poner uno o dos motores, aunque aquí venga como un medio, es como uno o dos motores que irían a la salida 1 y 2 para poner con un solo motor o bimotor, y las salidas 3 y 4 serían para el servo del ala izquierda y el servo del ala derecha. Airplane es para aviones. Como veis tenemos la salida 1 y 2 para usar uno o dos motores. Tenemos 3 y 4 para los servos de alerones, 5 para el timón de cola y 6 para el servo del estabilizador de cola. Heli 120 y Heli 90, ¿vale? Como su propio nombre indica, pues son para helicópteros de esta categoría. Singlecopter tampoco viene nada y es simplemente un tipo de multicópteros con un solo motor. Tiene una especie de estabilizador y que hace que no rote sobre sí mismo. Dualcopter es similar, pero utiliza dos motores de forma coaxial, uno sobre el otro. Y bicopter pues se está poniendo muy de moda ahora pues para hacer aparatos VTOL, como por ejemplo el helicóptero de Avatar, o si cogéis un avión y le montáis dos motores en las alas, podéis hacer que despegue en vertical. Como veis tiene pues motor 1 y 2 y luego tiene servo 1 y 2, que lo que controla es el movimiento de la dirección de cada uno de los dos ejes. Quad V-Tail es un quadcóptero, digamos, en H, más o menos en H, o una T con cola, y lo que hace es que tiene dos motores, lo que sería estos dos traseros, 3 y 1, con una inclinación en V, ¿vale? Esto hace pues que los giros se comporte más como un tricóptero. Y lo mismo, A-Tail es exactamente igual, pero con la inclinación en sentido inverso. El otro forma una V y este forma una A o un triángulo, ¿vale? Los motores van hacia abajo. Y seguimos viendo para aquí porque esto cada día ha ido implementando más modelos y más configuraciones. Y como veis, aquí tenemos el I4. I4 es un cuadricóptero o un tricóptero coaxial, ¿vale? Es un tricóptero con dos motores en la cola. Esto así lo que soluciona es tener que usar un servo. Se controla el giro de cola con estos dos motores. Tenemos también
Y 6, que en verdad esto sí es un hexacóptero coaxial, tiene la forma de un tricóptero, pero es un hexacóptero coaxial porque lleva pues dos motores en cada brazo, uno arriba y otro abajo. Tenemos también el octocóptero coaxial, que es lo mismo, es con la forma de un cuadricóptero, pero en verdad es un octocóptero. Lleva 8 motores, 2 en cada brazo. PPM to Servo es simplemente para usar la controladora pues como un conversor de PPM a PWM, ¿vale? Lo que hace es simplemente que se divide la señal PPM y saca diferentes canales por cada una de las salidas. Custom, aquí ya viene para que luego vayamos a CLI y configuremos nuestra mezcla personalizada. Esto, si queréis, lo podemos ver en un próximo vídeo. Custom Airplane es lo mismo, pero utilizando servos. Y Custom Tricopter, pues lo mismo. Aquí podemos configurar pues la distancia que tenemos en los brazos y tal. Si es un tricóptero en T, un tricóptero en H, un tricóptero en Y. Cada uno lleva diferentes configuraciones y se comporta diferente. Así que pues bueno, hay que configurar las medidas, distancia desde los brazos y que responda pues de una forma a otra. Bueno, vamos al siguiente apartado, que es este que veis aquí, que es alineamiento de la placa y los sensores, y que se usa básicamente para el posicionamiento de la controladora de vuelo dentro del frame. Tenemos, por ejemplo, roll y pitch, que no se usan habitualmente. La mayoría de la gente usa yaw porque lo que hace es una rotación sobre el eje de yaw, pero bueno, vamos a ver también cómo influye el posicionamiento en estas dos categorías. Os voy a poner aquí como ejemplo, pues os pongo la controladora de vuelo, ¿vale? Para que veáis cómo se mueve y cómo influye pues que cambiemos estos parámetros, ¿vale? Yo tengo la controladora posicionada de esta forma. Si yo la levanto, se mueve el multicóptero tal como yo lo estoy moviendo, como veis. Pero si pongo la controladora montada en esta posición, bien porque imagina que no tuviera espacio en el frame o que he diseñado un frame nuevo y tengo que colocarla en esta posición, como veis, el multicóptero pues quedaría en una posición que no sería la correcta. ¿Cómo se puede solucionar esto? Pues vamos a la pestaña configuración, vamos a alineamiento de sensores y aquí en roll le decimos que hemos rotado 90 grados. Damos a guardar y reiniciar. Y si vamos otra vez a la pestaña Setup, aunque yo tenga la controladora en esta posición, ¿vale? 90 grados rotada sobre el eje de roll, vemos que el multicóptero pues se posiciona en la posición que yo le he marcado. Le he dicho que tengo la controladora rotada a 90 grados y él me va a responder con la controladora en esta posición. Como veis, si yo giro a un lado o al otro, el multicóptero pues se comporta normalmente. Si vamos de nuevo a configuración, vamos a dejar roll a 0, ¿vale? Y vamos a darle en pitch 90 grados. Le damos a guardar y reiniciar. Y si volvemos otra vez a setup, ¿vale? Vamos a ver que ahora el dibujo del multicóptero, como veis, aparece mirando hacia abajo. ¿Por qué es esto? Porque ahora yo le he dicho que llevo colocada la controladora en esta posición, ¿vale? Como veis, en esta posición me responde correctamente. Si yo inclino hacia adelante, se mueve hacia adelante. Si inclino hacia detrás, se mueve hacia atrás. Giro de yaw, giro de roll, me lo hace bien, ¿vale? Como veis, podemos poner la controladora de vuelo en cualquier posición. Lo único que tenemos es que decirle cómo la tenemos configurada. Bien, vamos a ver ahora la opción de yaw. Como veis, este es uno de mis multicópteros, de mis drones de carreras. Y como veis, tiene el USB en un lateral, ¿vale?
¿Por qué lo tengo colocado así? Normalmente las placas de vuelo, las controladoras de vuelo, vienen con una flecha que indica cuál es la posición, ¿vale? En este caso, el USB iría hacia adelante, ¿vale? Y en esta otra, por ejemplo, el USB iría hacia atrás. Entonces, esto es un incordio porque a la hora de conectar para configurar la placa de vuelo, la controladora, pues tendría que meter por aquí el USB y entre todos los cables pues sería un incordio conectarlo. Y más si el USB estuviera ubicado en la parte de delante, pues que sería casi imposible meter el cable por ahí para enchufarlo. Entonces lo que hacemos es colocar el USB en un lateral y así es más fácil pues conectarlo. ¿Cómo lo solucionamos esto? Si por ejemplo tenemos el USB en la parte trasera o en la parte delantera y no nos gusta o no nos es posible conectar el USB en esa posición. Bien, esta es la opción que vamos a ver ahora, que es la de YAU, ¿vale? Si tenemos el USB en la parte trasera y queremos ubicarlo en un lateral, lo que hacemos es que giramos la controladora 90 grados o si lo ubicamos en el otro lateral 270 grados, ¿vale? Si yo voy a la parte de setup y con la configuración así intento moverlo, como veis no se comporta adecuadamente. Entonces yo iría a configuración, le daría aquí 90 grados y ahora sí el multicóptero rotaría de forma adecuada, ¿vale? Bueno, vamos a ver ahora esta pestaña, receptor. Aquí lo que podemos hacer es seleccionar nuestro tipo de receptor que tenemos conectado, ¿vale? Si es con un solo cable, que sería PPM. Si es un receptor serial del tipo Spectrum, S-Bus, SUMD. Si tenemos un receptor antiguo PWM-RX, donde cada uno de los canales lleva un cable. O si tenemos pues una telemetría MSP, que lo que nos hace es poder controlar nuestro multicóptero desde el ordenador, por ejemplo. Si seleccionamos PPM, solo con eso ya quedaría configurado. Lo mismo ocurre para PWM, ¿vale? Y para MSP. Pero sin embargo, si seleccionamos un receptor serial, después tenemos que indicar pues el tipo de receptor que tenemos. Si tenemos un receptor Spectrum, S-Bus, SUMD, etcétera, etcétera, ¿vale? Además de previamente haber configurado los puertos, como ya expliqué en el anterior vídeo. En la parte de aquí abajo tenemos para seleccionar si tenemos RSSI digital con el desactivado o analógica con el activado, ¿vale? Porque son diferentes lecturas. Y básicamente pues la RSSI, para los que no lo conozcan, pues es un indicador que tienen los receptores para saber si estamos perdiendo señal o si tenemos mejor o peor calidad de señal, ¿vale? Lo que mide básicamente es eso, la calidad de señal de recepción. Esto para drones de carrera pues es algo que, bueno, pues no es muy útil, no se suele utilizar porque solemos volar en un rango corto y es difícil perder la señal de radio. En muchos casos se pierde antes el vídeo que la radio, que normalmente es así como debería ocurrir, para que nunca perdamos señal antes que vídeo. Pero para la gente que llevamos más tiempo volando FPV, sobre todo con aviones, pues es un indicador muy útil que aparece en el OSD y que bien pues aparece en un rango de porcentaje que va desde el 100 al 0% y así consigues saber si estás llegando a los límites de alcance de tu equipo o si aún tienes para ir mucho más allá. La siguiente que vamos a ver aquí es System Configuration. Esto es una parte que tiene mucho de qué hablar, ¿vale? Todo el tema de Hero Update y de el PID Loop Time, ¿vale? Esto es algo que me gustaría explicar más extensamente en otro vídeo, porque si me pongo aquí a explicarlo, este vídeo sería larguísimo, duraría más de 1 hora y a mí personalmente no me gusta ni ver este tipo de vídeo ni hacerlos porque me parecen un coñazo.
Pero bueno, voy a explicar solo por encima qué hay en cada parte y ya explicaré en otro vídeo pues qué es cada una de estas cosas y qué ventajas o qué inconvenientes nos ofrecen. Esto es para subir la velocidad de recepción de datos o de la frecuencia de actualización del giro, ¿vale? Hasta 32 kHz, ¿vale? En modo sampling. Y como veis aquí nos ha aumentado de 8K, que era ante nuestro límite, hasta 32 kHz, ¿vale? Esta controladora que estoy utilizando es una F3. Aquí, si queréis ver, pues tenéis un poco de información que os dice pues qué chips soportan esta función y los requisitos que necesitáis de vuestro giro, ¿vale? Si en este caso dice que necesitáis que sea una MPU 6500, una MPU 9250 o un ICM 20XXX, ¿vale? Y que además esté conectado por SPI, que son los que permiten pues aumentar el giro update y el payday loop time. Si no es por SPI y si vuestro sensor giroscópico, vuestra MPU no es una de las que está en esta lista, pues no lo hagáis, ¿vale? Pero esto ya es algo que está en pruebas y que no todo el mundo utiliza, así que lo mejor es que lo dejéis desactivado, ¿vale? No tocar aquí. Ya os haré un vídeo donde explicaré todo el tema de actualizaciones de frecuencias, del loop time, del giro, etcétera, etcétera, qué es, para qué se utiliza, qué mejoras trae, pero ya hablaré más detenidamente en un futuro. Aquí lo normal, pues la configuración, debéis saber cuáles son vuestras limitaciones. No quiero entrar mucho en ello, pero si vosotros tenéis, por ejemplo, unos SCs OneShot 125, no podéis usar configuraciones de 8K y tampoco va a ir muy bien con 4K porque vais a tener problemas de sincronizaciones. OneShot 125 tiene la limitación de hasta 2,5K, así que mi recomendación es que lo pongáis a 2. Sin embargo, si tenéis multishot, OneShot 42, D-Shot, etcétera, etcétera, pues entonces sí podéis subir hasta 8K, 4K y hacer vuestras propias configuraciones. Pero, explicación sencilla, esto es la frecuencia de actualización del giróscopo, ¿vale? Mientras más rápida es, más preciso, más datos obtenemos. Y esta es la frecuencia de actualización del loop del control del PID, ¿vale? El PID se encarga de controlar pues en qué posición está nuestro multicóptero para que sea más preciso, para que vuele mejor y cuando ponemos una velocidad de muestreo más alta, lo que hace es que calcula más veces por segundo esa posición, si está en posición correcta, si no lo está, etcétera, etcétera. Entonces, por regla general, mientras más alto sea este valor, pues más preciso va a ser el vuelo de nuestro multicóptero. También hay que tener en cuenta que cuando subimos la frecuencia del loop time, también deberíamos ajustar los PID, ¿vale? Porque cuanto más rápido es el loop time, los PID se vuelven más agresivos. Así que bueno, no voy a decir nada más de esto, ya os haré un próximo vídeo donde explicar Giro Update, Peak Loop Time, etcétera, etcétera. Y aquí abajo pues tenemos diferentes opciones para activar pues acelerómetro, barómetro, magnetómetro y voy a explicarlas un poco. El acelerómetro es, como habéis visto, el que mantiene estabilizado nuestro multicóptero, se utiliza solo para eso, para los modos estabilizados, mientras que en modo acro el vuelo lo hace con el giróscopo. Bien, vamos a ver cómo influye esto. Como veis aquí pues tenemos la animación, ¿vale? Que nos muestra cómo se mueve la controladora, cómo se movería el dron, ¿vale? Y esto es porque tenemos activado los acelerómetros, ¿vale? Si vamos a configuración donde estábamos antes y desactivamos el acelerómetro, al desactivarlo estaríamos perdiendo esa función, ¿vale? Ya no sabe en qué posición estabilizada está, entonces como veis la animación no funciona porque el acelerómetro está desactivado. Y también perderíamos las opciones de vuelo estabilizado que tiene, que son
Angle y Horizon. Esto para la mayoría de gente que vuela en acro pues no es nada que le moleste, no es nada que le influya en el vuelo, pero sin embargo para la gente que utiliza los modos estabilizados Angle y Horizon pues estaría perdiendo esa capacidad, ¿vale? No podría usarlos. Bueno, entonces os preguntaréis, si estoy perdiendo los modos de vuelo estabilizados, ¿qué ventajas tiene desactivar el acelerómetro? Bien, esto reduce la carga de la CPU, ¿vale? Porque no se tiene que encargar de controlar el acelerómetro y además desliga el giróscopo del acelerómetro y permite que la frecuencia de refresco del giróscopo pueda llegar a ser más alta, mientras que con el acelerómetro activado esto no es posible. Eso también influye, pues depende si la controladora tiene conectado el giróscopo por SPI o por I2C, ¿vale? Pero esto ya lo explicaré, como ya he dicho, en otro vídeo. Y las otras opciones son activar el barómetro para controlar la altura mediante la presión atmosférica. Se puede controlar a qué altura está volando el multicóptero para que sea más preciso, o para opciones de vuelta a casa que configuremos que queremos que vuelva a una altura determinada, ¿vale? Si no lo vamos a usar y nuestra controladora tiene sensor barométrico, pues podemos desactivarlo o activarlo en el caso de que conectemos pues un sensor externo si nuestra controladora no trae sensor barométrico. Y lo mismo ocurre con el magnetómetro, que es la brújula y que sirve pues para activar esas funciones de vuelo autónomo, de vuelta a casa, de mantener la posición, etcétera, etcétera. En las controladoras tipo 6DOF o Acro, estas opciones están deshabilitadas porque nuestra controladora no incluye este tipo de sensores. Y en las controladoras de 10OF, que sí los incluye, pues podemos activarlo o desactivarlo independientemente. Y bueno, vamos a seguir aquí viendo otras opciones. Como veis aquí, además es eso, otras features, otros ajustes o otras prestaciones. Y tenemos en primer lugar Inflict ACC Calibration, que simplemente es para calibrar los acelerómetros en vuelo. Esto ya hemos visto antes, los acelerómetros, cómo influyen para los modos estabilizados. Y por ejemplo, si queremos calibrarlo, lo normal es situarlo en una superficie lisa, en tierra, en una mesa, donde sea, y calibrar los acelerómetros, que es con la opción que tenemos aquí en Setup, calibrar acelerómetros, ¿vale? Pero si tenemos un problema en vuelo, no podemos bajarlo para calibrarlo, pues podemos activar esta opción, asignar un stick o una combinación de stick para calibrar los acelerómetros en vuelo. Servotil es para utilizar un servo que nos mueva la cámara y que siempre mantenga la cámara en la misma posición, en una posición horizontal. Entonces instalamos un servo con un brazo para mover la cámara de nuestro dron, y con Servotil activado ya podemos manejar el servo o mantenerlo en una posición automática, que el servo lo controle la controladora para que pueda mover la cámara y mantenerla siempre horizontal. Soft Serial es, en este caso lo vamos a desactivar, ¿vale? Para ver las diferencias, y lo que hace es que crea dos puertos UART adicionales. Por defecto, como veis, mi controladora pues tiene tres puertos UART, uno que está utilizado por el USB y los otros dos pues que pueden utilizarse para conectar un receptor, un USD, etcétera, etcétera. Como veis, tiene dos, ¿vale? Pero si yo voy aquí a configuración y activo Soft Serial, le doy a guardar, lo que hace es que inmediatamente me crea dos puertos adicionales Soft Serial. ¿Cómo hace esto? Pues bien, utiliza las entradas 4, 5, si no me equivoco, 6, 7 y 8, 9 para crear puertos adicionales. En muchos casos utiliza la 4, 5, 6, 7 y en otros utiliza las 6, 7, 8, 9, ¿vale? De los puertos del receptor. Cuando digo los puertos del receptor me refiero a las conexiones que tiene la controladora para conectar un receptor en modo PWM, ¿vale?
Ni que decir que esta opción solo puede ser utilizada cuando utilizamos un receptor PPM y no cuando utilizamos un receptor PWM, porque esos puertos están evidentemente ocupados. Estos puertos serían igual que los puertos UART, pero con una limitación, su velocidad, ¿vale? La velocidad máxima está limitada. ¿Y en qué influye esto también? Pues al activar Soft Serial, la carga del CPU también aumenta. Entonces estaríamos limitando un poco otras prestaciones. ¿Qué ventajas ofrece? Pues que, por ejemplo, si yo tengo conectado un receptor y un USB, ya estaría utilizando el puerto UART2 y el puerto UART3. Si quiero conectar un GPS y otro tipo de sensor, necesitaría activar Soft Serial para tener pues esas dos conexiones adicionales, ¿vale? Porque si no, con dos puertos UART solo podría conectar pues dos cosas, un receptor y un USD, por ejemplo, y si quiero utilizar el GPS para el USD, pues tendría que utilizar un puerto Soft Serial. Bien, seguimos viendo. Tenemos la opción Sonar, ¿vale? Que es para usar un módulo Sonar, evidentemente, un sensor de distancia que nos permite pues controlar la altura de nuestro cuadricóptero cerca del suelo, ¿vale? Es algo que con el GPS o con el barómetro pues es más difícil, pero con un sensor sonar pues podemos mantener la altura muy cerca del suelo, incluso pues puede detectar pequeños objetos en el suelo. Telemetry, la opción de salida de telemetría pues normalmente se activa para receptores como los de FrSky, que tienen telemetría y que lo transmite a emisoras como pueden ser la Taranis. Entonces activaríamos telemetría y usaríamos pues un puerto configurado, ¿vale? Para telemetría, como puede ser aquí, telemetría FrSky, SmartPort, etcétera, etcétera. Esto ya lo expliqué en la parte, en el vídeo donde explicaba todo el tema de los puertos. Así que bueno, activando o desactivando esto, activamos la función de telemetría. LED Strip es para agregar una tira de LEDs que podemos configurar pues tanto el color como que haga diferentes efectos, ¿vale? Si vamos aquí, como veis, cuando yo activo o desactivo LED Strip, aquí me aparece otra pestaña adicional. ¿Por qué? Porque aquí puedo configurar, empezando por el LED 1, 2, 3, 4, 5, lo que quiero que haga cada uno de estos LED. ¿Valen todas las tiras de LED? Evidentemente no, solo valen los LED adresables, ¿vale? Son LED digitales, no son LED analógicos, donde cada uno de los LED es independiente y se puede configurar tanto el color como lo que queramos que haga. Podemos configurar funciones de color, de modos de orientación, de armado. Podemos configurar, por ejemplo, un color para armado y otro para desarmado. Podemos configurar que cuando la batería esté baja los LEDs se pongan en rojo, cuando la batería esté llena estén en verde. Podemos configurar también la señal de RSSI si tenemos más o menos señal. Podemos configurar modo de GPS cuando tengamos todos satélites activos, o si no ha llegado a fijar satélites con GPS, pues podemos poner que se ponga en rojo y que cuando todos los satélites estén localizados se pongan azul, etcétera, etcétera. Y esta opción aquí de Ring es para usar un anillo de LED. Pero todo esto, si queréis, os lo explico en un vídeo cuando vayamos viendo la pestaña de LED Strip. De momento ya sabéis que con esto de aquí pues activáis el LED, ¿vale? LED Strip, y si no lo estáis utilizando pues lo desactiváis. Y aquí tenemos otra opción, Display, es algo que viene heredado, ¿vale? Porque antes sí era una opción que alguna gente utilizaba, pues bueno, para ver ahí en pantalla pues un poco los PID, etcétera, etcétera, y poder cambiarlos desde la emisora. Pero es algo ya que se ha quedado un poco anticuado, pero básicamente sirve para conectar una pantalla OLED de estas pequeñitas a la controladora de vuelo y que nos vaya mostrando ahí pues los datos que tenemos configurados y diferentes estados de la controladora de vuelo. Black Box para mí sí es una función muy útil, también lo voy a explicar más detenidamente en un próximo vídeo. Y el Black Box, como su nombre indica, es la caja negra
si vamos aquí a la configuración, pues nos permite configurar en ciertas controladoras que tienen Black Box, que tienen memoria para hacer este login, nos permite configurarlas y básicamente lo que hace es guardar la señal del multicóptero, la señal de los sensores, la posición, la cantidad de motor que está aplicando, etcétera, etcétera. ¿Para qué nos es útil esto? Pues por ejemplo para cuando estamos sufriendo algún fallo y queremos ver por qué falla, por qué no está funcionando correctamente. También es muy útil y yo lo suelo utilizar mucho para hacer el ajuste de PID, porque tú puedes ver ahí si el PID está aplicando demasiada fuerza o demasiado poco y tenemos los PID muy altos o muy bajos. Entonces una forma de ajustar PID muy sencilla. Entonces yo lo suelo tener activo y os recomiendo que la mayoría de la gente que tengáis la opción de poder activarlo, pues que lo activéis, grabéis un log y lo veáis y veáis si más o menos vuestro cuadricóptero está en buen estado, si los PID están altos, si están bajos, etcétera, etcétera. Esta parte de aquí, Channel Forwarding, lo que hace es invertir los canales de los servos. Esta configuración solo pues para eso, para cuando estamos utilizando servos o aviones, y es para invertir la señal, ¿vale? Para que funcionen de forma invertida. Transponder, esto es para algunas controladoras que tienen la opción de añadir un transponder. Como veis también aquí se activa otra pestaña. Y lo que permite pues es que para las carreras en este tipo de controladoras que pueden o que incorporan un transponder, aquí lo que configuraríamos es el código que vamos a asignar para que localicen o para que identifiquen nuestro dron de carreras, ¿vale? Esto lo desactivamos porque mi controladora no lo tiene y supongo que la mayoría de las vuestras tampoco. Y vamos a lo siguiente, que es Air Mode. Air Mode es una opción que viene para configurar en modos de vuelo, ¿vale? Como veis, lo tenemos aquí, asignamos un stick y lo activamos cuando queramos. Hay gente que le gusta volar en Air Mode, hay otros que no. Pero aquí en configuración lo que tenemos es la opción de que Air Mode esté siempre activo. Como veis aquí, permanentemente activo Air Mode. Si lo marcamos, pues ya no es necesario asignar un stick, porque siempre va a estar activo este modo de vuelo en nuestra controladora, ¿vale? Lo siguiente que vemos aquí es para usar una tarjeta SD. Esto es bien para añadir una tarjeta externa o para controladoras como la Omnibus, que ya incorporan también una tarjeta SD para aumentar pues la capacidad de, por ejemplo, el Black Box. ¿Vale? Si tenéis este tipo de controladora, pues activarlo y así aumentáis la capacidad de Black Box y de la memoria para login. OSD, esto es también, pues si tenéis una controladora que integra OSD, con esto podéis configurar el OSD. Como veis, aparece aquí una pestaña y si yo tuviera una controladora con OSD integrado, me dejaría pues configurar pues el texto que quiero que aparezca, dónde lo quiero localizar, qué ajuste quiero activar y cuáles desactivar, etcétera, etcétera. Como veis, me dice que mi controladora no responde a comandos de OSD y que probablemente no tenga un OSD integrado. Lo desactivamos y aquí tenemos la última opción, que es SC Sensor. Aquí me dice que lo active si uso keys SCS 24 con telemetría y sensores. Aparte de los keys, que creo que también hay algunos SC de IMAX, el Maverick o algo así, y alguno otro por ahí también que incluye telemetría. Estos son SCs pues que mandan a la controladora información de la temperatura de los SCs, del consumo de amperaje, del voltaje, etcétera, etcétera. Si tenéis algún SC de este tipo y queréis usar esa función, pues simplemente tenéis que activarlo aquí. Y bien, vamos a ver ahora la columna de la derecha. Y lo primero que tenemos aquí arriba es la configuración de SC y motores, ¿vale?
Lo primero de todo que tenemos es aquí un cuadro de selección donde seleccionamos el protocolo de nuestros ESCs. Por ejemplo, si utilizamos ESCs de los antiguos, PWM, ¿vale? Seleccionamos esta opción. Si tenemos OneShot 125, marcamos esta opción. OneShot 142, tenéis esta otra. Y Multishot, ¿vale? Estos son diferentes protocolos de ESC, cada uno de ellos es una mejora del anterior, ¿vale? Este es el inicial, luego salió OneShot 125, OneShot 42, perdón, y Multishot. Van en esa cronología, ¿vale? Y también en orden de rapidez. Este es el más lento, este es más rápido que el anterior, más rápido que el anterior y más rápido que el anterior. Vale, después de esto pues salió Bruset. Bruset es para multicópteros de estos pequeñitos, como ya tengo alguno en el canal, ¿vale? Con motores de escobillas que no llevan SC, sino que la propia controladora integra pues un controlador de velocidad. Y lo último que se ha añadido es la opción de D-Shot. D-Shot, como veis aquí, también son 3, 150, 300 y 600. Y esto es así porque básicamente D-Shot es lo mismo que OneShot, con la única diferencia de que D-Shot es en digital y OneShot es en analógico, ¿vale? Esto es la señal analógica y esto es señal digital. Y además se corresponden uno con el otro. D-Shot 150 es el equivalente a OneShot 125. No es ni más rápido ni más lento, es lo mismo, OneShot 125 que D-Shot 150, la única diferencia que este es analógico y este digital. Lo mismo ocurre con D-Shot 300 o D-Shot 600. Por eso me sorprende mucho cuando hay mucha gente que pasa de utilizar unos SCs con Multishot para comprar unos SCs nuevos con D-Shot 150 y dices tú, a ver, ¿has pensado un poco? ¿Sabes de qué va? ¿Has leído información? ¿Te has informado? Porque estos SCs son el equivalente a estos, pero en digital. Seguramente pues funcionen mejor porque son mejores ante las interferencias, las caídas de voltaje, etcétera, etcétera. Pero en cuanto a configuración, tú no puedes poner D-Shot 150 y, por ejemplo, la controladora a 8K. No, porque no va a funcionar bien, ¿vale? Y para mí, Multishot en analógico es el tope que hay. Y D-Shot 600, ¿vale? Serían las dos configuraciones más avanzadas en cuanto a SCs. Yo normalmente suelo volar en Multishot y D-Shot 600. Para poner D-Shot 150, la verdad que prefiero Multishot. Aunque sea analógico, funciona bastante bien. Solo hay que saber pues qué tocar para que el ajuste vaya fino. Y como ya no me quiero enrollar más, pues aquí tenéis, básicamente, haré un vídeo adicional si queréis, donde explicaré todo esto de los protocolos, en qué se diferencia, cuáles son más rápidos, cuáles son mejores, etcétera, etcétera. Haré un próximo vídeo y os explicaré esto de forma más detenida, ¿vale? Aquí simplemente pues informaros de qué protocolo acepta vuestros SCs, hasta cuánto pueden llegar y seleccionarlo. Por ejemplo, voy a marcar Multishot. Lo siguiente que tenemos aquí es Motor PWM Speed Separate from Payday Speed. Esto es algo también nuevo que se ha añadido y que, bueno, pues yo diría que es algo así para hacer pruebas y demás. Lo que hace es que separa la señal PWM de el Payday, ¿vale? Normalmente esto va sincronizado. Si yo pongo OneShot 125, puedo llegar hasta ciertas configuraciones de Payday. Si yo pongo tal, entonces aquí, pues bien, nos vale más o menos para hacer ciertas pruebas o, por ejemplo, para utilizar SCs antiguos y configuraciones de loop time y hero update más alta. Yo, por ejemplo, si utilizara SCs PWM no podría poner esto a 4K, pero con esta opción sí. Yo puedo activar aquí, la controladora iría a 4K, pero sin embargo la frecuencia de los SCs la podría yo regular aquí. Normalmente los SCs PWM son de 400 Hz o de 500 Hz, algunos más avanzados de 600 Hz, ¿vale? Y
Pues bueno, ya os digo, la mayoría de la gente no vais a usar esto, solo alguno que quiera hacer pruebas con SCs antiguos o no sé, algo que se le ocurra, y por norma general esto iría desactivado. Motor Stop para mí es una opción de seguridad. Yo normalmente lo activo y esto lo que hace es que, como todos sabéis, hay dos opciones de armado. Cuando armas que giren los motores o que cuando armas los motores permanezcan parados, ¿vale? Imaginad, por ejemplo, pues que no os habéis dado cuenta, que le dais sin querer, armáis los motores y de repente, plan, comienza a girar y tú tienes el cuadricóptero en la mano o no lo tienes en una posición correcta, puedes sufrir un accidente. Entonces yo personalmente me gusta utilizar motor stop, ¿vale? Para que los motores no giren simplemente al armar. Y también pues es una opción cuando tenemos un accidente, llamémoslo así, cuando nuestro multicóptero cae por ahí entre un árbol, lo que sea. Si tenemos motor stop desactivado, siempre que esté armado el cuadricóptero va a permanecer girando los motores, mientras que si tenemos motor stop van a dejar de girar, ¿vale? Y también todo depende de si tenemos el gas arriba o abajo, el acelerador. Entonces a mí personalmente me gusta activarlo. Bueno, y la siguiente opción, desarmar motores independientemente de un valor de acelerador cuando armas con un canal auxiliar, ¿vale? Esto era porque en inicio, cuando armabas con un canal auxiliar, solo te dejaba armar o desarmar si tenías el acelerador abajo. Sin embargo, con esta opción te permite armar o desarmar el cuadricóptero mediante un stick, independientemente de la posición del acelerador. Tú puedes estar a medio gas, que si quieres desarmar de emergencia, de forma rápida, pues no necesitas bajar el acelerador, simplemente das al stick y desarma. Y bien, en este cuadro abajo tenemos la configuración del tiempo para motor stop, ¿vale? Si tenemos la función motor stop, como veis, esto aparece o si no, desaparece. Y básicamente lo que hace es que esto de aquí es el tiempo en segundos e indica que después de 5 segundos desarme los motores. Yo esto lo suelo subir a 10 o 15 porque si no es un coñazo que si armas, haces cualquier cosa de que vas a volar, ya se te ha desarmado automáticamente. Entonces lo suelo subir a 10 o 15. Pero es algo muy útil, por ejemplo, si se nos cae por ahí el multicóptero también. Esto lo que hace es desarmar después de ese tiempo y evitar este tipo de fallos o accidentes, ¿vale? Te desarma los motores después del tiempo que configures aquí en segundos. 15 segundos, 10 segundos, etcétera, etcétera. Bien, y aquí en la parte de abajo tenemos los valores de acelerador, ¿vale? Esto es la señal que manda la controladora a los SCs. Hay mucha gente que confunde esto con el valor del acelerador, ¿vale? Pero lo que hacemos, o lo que hace la controladora, es que relaciona los valores receiver, es decir, relaciona tu valor de acelerador, el 0 y el 100. El 0 normalmente se configura a 1000, el centro a 1500 y la parte de arriba del acelerador a 2000, ¿vale? Lo que haces aquí en configuración es que relacionas estos valores con el 0, la parte media y la parte superior, bueno, el 0, la parte superior, y esto es para desarmado, ¿vale? Entonces, en OneShot esto se configura en función de un método que ya os explicaré más adelante, aquí en Motor Test, ya de que llegue su momento lo explicaré, pero básicamente lo que le asignas es el valor que quieres que los SCs inicien cuando armen, ¿vale? Si yo armo y tengo configurado 1070, pues probablemente los motores no giren y según voy subiendo el gas empiecen a girar progresivamente. Si yo configuro el minimum throttle 1100, ¿vale? Pues nada más armar motores y dar un poco de gas, vas a ver que los motores van a comenzar a girar mucho más rápido. Y este ajuste pues es un poco a gusto de consumidor.
pero hay que seguir una serie de recomendaciones y de parámetros que van en función de los SCs. Lo mismo ocurre con el valor de Maximum Throttle, ¿vale? Aquí viene a 2000, pero con OneShot es recomendable pues ponerlo a valores de 1880 a 1960, ¿vale? Y no recomienda que el valor sea mucho más alto. ¿Por qué? Porque cuando tú estás configurando esto a 2000, cuando des gas a tope puedes estar sobrepasando el valor de consumo de los SCs. Sin embargo, si lo configuras a 1880, sabes que los SCs lo máximo que van a ir va a ser a un 90%, vamos a poner, y no vas a llegar nunca al 100% y vas a evitar pues quemar por sobreconsumo. Si tenemos configuración de SHOT, esto, ¿vale? Ya se configura diferente. En DShot esto, como veis, desaparece y simplemente la configuración de los SCs va desde 1000 a 2000. Vale, entonces lo dicho, cada fabricante o cada tipo de SC pues lleva una configuración de Minimum Throttle y Maximum Throttle diferente. Además que hay gente que le gusta tenerlos más precisos, que solo con dar un toque de gas ya aceleren más o menos, y eso depende de esta configuración. Y Minimum Command es la señal que envía a los SCs cuando desarma. Es importante saber, porque he visto de todo, he visto gente que esto lo tenía configurado más alto que esto y le daba fallos. Me decía, es que cuando bajo gas me hace cosas raras o me desarma. Claro, es que este valor siempre tiene que ser inferior a este, ¿vale? Y lo normal es que siempre sea 1000 o menos, pero no más de 1000, ¿vale? Por norma general se configura a 1000 o incluso a 990 y tal, pero no se suele configurar ni por encima ni valores mucho más bajos. Se suele dejar en esta configuración. Acelerómetro Stream, esto es si una vez habéis configurado aquí el calibrado de acelerómetros y demás y veis que vuestro quad sigue derivando pues a derecha, izquierda, etcétera, etcétera, puede ser que cuando soldaron la controladora o los ajustes que trae de fábrica pues no venga bien ajustado el acelerómetro. Entonces en modo estabilizado pues se te sigue yendo un poco a la derecha o a la izquierda, ¿vale? Entonces en ese caso hay una opción que es trimar los acelerómetros. Podemos dar valores positivos o negativos según necesitemos, pues que vaya más a la derecha o a la izquierda, o valores positivos y negativos en pitch si lo que queremos es que vaya más hacia adelante o hacia atrás. Esto pues es algo que ya lo digo, es para modos estabilizados. Si notas que tu quad deriva mucho hacia adelante, hacia atrás, hacia la derecha o la izquierda, pero normalmente simplemente con el calibrado de acelerómetros aquí pues se suele solucionar este tipo de fallos. Y si no, puedes revisar si en modo receiver vuestros canales tienen los centros a 1500, ¿vale? Si no los tiene a 1500 y la señal está muy descompensada, pues es el receptor el que te está llevando el quad a la derecha o a la izquierda o hacia adelante o hacia detrás. Bueno, vamos a ver el siguiente ajuste, que es battery voltaje. Es para el sensor de batería. Yo esta opción os recomiendo que la activéis, ¿vale? Se puede activar o desactivar, pero yo os recomiendo que la activéis siempre y que además soldéis un buzzer o un avisador acústico a vuestra controladora, porque esto nos va a permitir saber cuándo está el voltaje de la batería alto o bajo y así pues tener mayor control sobre nuestras baterías y evitar que se dañe. Podemos seleccionar pues onboard SC o SC Sensor. Si elegimos SC Sensor tenemos que marcar aquí también, es para los SCs como los Kit o los Maverick. Son SCs de 32 bits que incluyen pues sensor para medir el voltaje de la batería, la temperatura, etcétera, etcétera. Y en la mayoría de los casos simplemente seleccionamos onboard, ¿vale? Para el sensor que incluye la propia controladora. Aquí vamos a marcar el voltaje mínimo de las baterías. Este es el voltaje de seguridad, ¿vale? Que son 3,3 voltios. Es lo mínimo a lo que puede llegar una batería antes de dañarse. Y lo que hace en este voltaje es que corta los motores, ¿vale? No giran.
Esto podemos subirlo o bajarlo, ¿vale? Pero la configuración que viene por defecto está bien. Esto es un voltaje de seguridad. Y aunque aquí marque 3,3, cuando llega este voltaje, seguramente que vuestras baterías pues siguen estando a 3,5. Y es, como ya digo, voltaje de seguridad. Aquí corta los motores y el quad ya no funciona, ¿vale? Tenemos el máximo voltaje, es el voltaje máximo que va a aceptar. Si no, pues daría algún tipo de error y no armaría la placa. Pitaría constantemente. Y tenemos aquí también el warning cell voltaje. Este es el voltaje con el que el buzzer, el avisador acústico, emitiría pitidos. De que llega a esta tensión por celda, emite pitidos para que sepamos de que la batería ya ha llegado a su voltaje mínimo. Aunque sea aquí 3,5, con el tema de pues de la batería, de que en reposo siempre sube un poco el voltaje, yo he observado que a 3,5 me suele dejar las baterías a 3,7, 3,75, etcétera, etcétera. Entonces 3,5 para mí es un buen valor. Hay gente que lo sube porque le tiene más cariño o menos cariño a las baterías y lo sube un poco o lo baja incluso para que le dure más. Pero yo recomiendo 3,5, que es un buen valor. Y aquí tenemos el voltaje de escala, que es que, por ejemplo, si yo estoy viendo que tengo aquí marcado 3,5 y las baterías me las queda en 3,9, pues evidentemente no está midiendo bien. Y podemos subir aquí la escala de voltaje hacia arriba o hacia abajo, según necesitemos, pues que el ajuste sea compensando o descompensando. Por defecto, ya te digo que normalmente suele funcionar bastante bien. Las baterías, una vez que están en reposo, cuando ya de 3,5 suele dejarla en 3,7, pero si las medís en el momento de bajar, pues la verdad que sí, suele estar entre 3,6, 3,5, 3,7, una medición así. Así que más o menos esto no hay que tocarlo mucho. Hace un par de años, pues sí, esto había que tocarlo porque no todas las controladoras funcionaban bien, no todas las baterías iban bien, entonces, pero hoy en día funciona bien con el valor que trae por defecto. Y aquí, si tuviera yo ahora conectada una batería a la controladora de vuelo, pues me estaría indicando el voltaje en ese momento. Y si uso un polímetro, pues podía verificar si el voltaje que me muestra aquí es el que realmente me está midiendo las baterías y podría ajustarlo, como he dicho, con esto, ¿vale? Bueno, y el siguiente punto es para controladoras o PDBs que tienen sensor de corriente, ¿vale? Lo que medimos aquí son los miliamperios que estamos consumiendo. Y como ya digo, si tenéis una PDB que incluye sensor de corriente o una controladora con sensor de corriente o un OSD con sensor de corriente, pues debéis activar esta opción. Si no, pues dejarla desactivada. Aquí ahora podemos configurar lo mismo, pues si la controladora es la que tiene el sensor de corriente, si es un sensor virtual, o si el sensor va en los SCs, como hemos visto aquí antes. Si usas SCs KISS de 24 amperios, los IMAX Maverick son SCs de 32 bits que suelen incorporar este tipo de sensores. Y este que veis aquí virtual, lo que hace es que bueno, pues te marca el consumo en amperios, pero de una forma virtual. Lo que hace es que ve la tensión de las baterías. Aquí en Battery Voltage ve cuál es la tensión de las baterías y hace como una medición virtual y te dice que llevas consumido o que estás consumiendo X miliamperios. No es muy preciso, pero sin embargo, pues si no tienes sensor de corriente te ayuda un poco pues para ver si estás consumiendo mucho, poco, o para tener una idea, ¿vale? Pero lo normal es usar el onboard ADC, que es para usar un sensor de corriente conectado a la controladora o uno integrado. Y nada, pues aquí te permite un poco variar la escala, ¿vale? Para que sea más o menos preciso el valor de offset. Y todos estos dos parámetros pues normalmente se configura según lo que indique el fabricante del sensor de corriente. Hay unos parámetros que vienen en un datasheet y que te dicen pues si tienes que poner aquí un valor u otro.
Y esta opción de aquí, activar soporte para Legacy MultiWii MSP, pues es para utilizar opciones de OSD externo y demás de, como dice, del Legacy, de las opciones antiguas de OSD que se utilizaba en MultiWii, ¿vale? Es para protocolos más antiguos. Y bien, vamos acabando ya. Aquí tenemos para activar la función GPS. Antes aceptaban más protocolos, pero ahora pues simplemente el que funciona bien, que es uBlocks. Podemos marcar la opción autodetectar o seleccionar el protocolo que vamos a utilizar. Si estamos en un país europeo, como en mi caso en España, pues marcamos el sistema europeo. Si vivís en Norteamérica, si vivís en Japón, en la India, etcétera, etcétera. Si no, simplemente dejarlo en autodetectar si no estáis seguros y que lo detecte automáticamente. Y aquí debajo tenemos para indicar la declinación magnética. Esto es para que sea más preciso. Ya lo expliqué en el vídeo que expliqué cómo se configuraba un GPS en CleanFly. Y simplemente puedes ir a una página web donde te indica la declinación magnética de donde estés. Vamos a desactivarlo y vamos a ya lo siguiente, que es 3D. El modo 3D es para utilizar SCs reversibles y lo que te permite es que tu multicóptero vuele como un heli 3D. Es decir, que pueda mantenerse en invertido y que pueda hacer acrobacias del tipo 3D. Aquí pues tiene los ajustes para la banda muerta en la parte inferior, la banda muerta en la parte superior, el punto neutral de los SCs cuando se invierte hacia arriba o hacia abajo y la banda muerta en acelerador, ¿vale? Esta función pues es ya para gente que tiene más experiencia en vuelo 3D y demás, pero si alguno queréis probarlo debéis configurar vuestros SCs como 3D y además deberéis activar aquí este modo y configurarlo correctamente. Y por último, pues una parte aquí, misceláneos, que hay gente que tiene dudas de qué hace esto realmente. Pues CraftName simplemente pues ponéis aquí el nombre de vuestro modelo y lo único que hace es que cuando guardéis un log del Black Box, cuando saquéis la configuración y la guardéis, pues que ya añada este nombre al nombre del archivo. Y nada más. Y aquí en la parte de FPV Camera Angle lo que hace es que si yo pongo aquí 30 grados, según dicen, hay gente que dice que esto no influye en nada, pero sí, esto influye cuando activamos la opción Servo Tilt para que te mantenga la cámara en esa posición. Por defecto la mantiene a 0 grados en horizontal, pero si yo le doy aquí 30 grados, me la mantiene pues a 30 grados inclinada siempre. Con el servo va moviendo la cámara y siempre la mantiene a 30 grados, ¿vale? Así que sí, esta opción sí influye si tenemos conectado un servo para mover la cámara. Si no tenemos nada de esto, pues esta es otra de las opciones que no haría nada. Lo dejamos a 0. Recordad siempre que cada vez que guardéis algún parámetro aquí deberéis darle a guardar y reiniciar, ¿vale? Porque si no, no tiene efecto, los parámetros no se guardan. Bueno, y ya por último solamente recordaros que aquí tenéis un botoncito que pone wiki y que os lleva a la wiki de Betafly, donde podréis encontrar información que os queden dudas, que no sepáis dónde encontrarla, seguramente que estará aquí. Y bueno, hasta aquí esta parte del tutorial de configuración de Betafly. Si os ha gustado el vídeo, dar un like. Si aún os quedan dudas, dejar un comentario en la descripción del vídeo, intentaré resolverlas. Suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.